From the streets to the stars, Shalom 74.6, our guiding bars. Through the night, through the day, the station will always play. In the silence we hear the call. Shalom 746, our safe haven tall. Voices lifted, spirits high. In this station we die. Shalom 746, all melody echoes through the city. Voices arise, saints alive. Hearts alive in this station, we shall feel the vibration. 746, we thrive with every song, every in the airways we find that light. Shalom 746 shines so bright. Voices rise, hearts all unite, making it the best day and night. Choose that with the stories to share. Fill the air with echoes of love. Digital waves take flight, igniting our hearts with Shalom 746. Shalom 746. Our melody echoes through the city. Voices rise, voices rise. Hearts alive in this station. We shine, feel the vibe. Shalom 746. We thrive with every song, every story together. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este su programa Borrón y Cuenta Nueva. Una tarde más que el Señor ha preparado para que nosotros estemos aquí, con frío, con agua, con sol sereno, como esté, pero aquí estamos presentes y le damos las gracias al Señor por su fiel sintonía, porque usted está ahí presente en vivo y en directo aquí a través de Raíces Media Group y Shalom 74.6, su emisora digital. Y no quiero dejar de decirle que comparta la transmisión y que nos puede encontrar a través de Facebook, Instagram, TikTok, así que no se pierda ninguno de los programas en vivo para que pueda comentar, para que pueda interactuar con nosotros y poder leer sus comentarios. Así que comente, hable para saber que usted está presente. Dios le bendiga. Esta es su hermana Mabel Santana, que está aquí presente, y nuestra hermana Michelle en el otro lado también está ahí presente. Un saludito, mi hermana Michelle. Saludos a todos. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes, aquí en Shalom 74.6. Gracias de nuevo por la invitación. Estoy emocionada por el tema de hoy y ya estoy lista para iniciar.
porque de Gloria al verdad que creo que va a Señor. ser muy, muy bueno para la gloria de Dios. Eso es así, eso es así. Estamos gozosa, contenta, porque el Señor nos sorprende, el Señor no, Él hace tantas cosas hermosas que nosotros di que leemos y eso, pero el Señor siempre nos sorprende y eso es lo Amén. bueno de servirle al Señor, mi hermana Michelle. Así es, así es. Siempre nos sorprende a veces la escritura que pensamos que ya no la sabemos de memoria. Cuando volvemos a leerla, Dios nos muestra algo nuevo y nos habla directamente a lo presente. Así tan lindo es Él y así tan real y vive su palabra. Amén. Amén, amén, amén. Así es, así es. Esta hermosa tarde voy solamente a mencionar un anuncio y luego vamos a entrar a orar. Y usted que está ahí, comparta, no se quede con este manjar, por favor, comparta la bendición. Seamos ese canal de bendición. Usted también predica junto con lo que estamos aquí, porque esto es de unión. Así que si estamos unidos en un mismo espíritu, mándele el link, mándele a sus amigos de WhatsApp, mándeselo a los compañeros de ahí, de Facebook, de donde quiera, envíele el programa para que puedan desmeduzar, como decía mi hermana Sonia Fortunato. Ella me comentaba, ella decía, yo quiero gozarme ese manjar, así que usted también gócese con nosotras porque el Señor nos habla a todos a través de su palabra. En esta preciosísima tarde, yo quiero mencionarle a DNS Private Home Care. Quiero mencionárselo. ¿Por qué? Porque estamos aquí para servirle, estamos aquí para apoyar a esa persona que usted tiene en su casa, que necesita una ayuda, una mano para que le atienda, para que le ayude con sus quehaceres, con sus appointments, todo eso. Estamos aquí dispuestos a servirle. Estamos cogiendo seguros privados, seguros médicos, así que comuníquese con nosotros y estaremos ahí para ayudarle, para socorrerle. Y usted puede llamarnos al 781-309-2478. Y si no quiere hablar, puede mandar un mensaje de texto, puede comunicarse con nosotros. Y estamos aquí para hablar y para poder ayudarle en cualquier necesidad que su familiar se encuentre. Recuerde, no solamente estamos limitados a atender una cierta edad, sino a toda persona que necesite ayuda en su hogar. Gloria a Dios, aleluya. Y yo voy a estar orando en esta hermosa tarde, poniéndole en la mano al Señor todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a estar hablando, que sea Él dirigiendo nuestros labios. Amado Dios, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, y te damos las gracias, Señor, por el honor, el privilegio, Padre, que tú nos das, Señor, de poder hablar de tu palabra, Señor, de poder, Dios mío, llegar a los corazones, Padre amado. Sabemos que esta palabra viene sazonada, que esta palabra viene llena de tu Espíritu Santo y que llegará, Padre, a toda esa persona, Señor, que necesitan ser levantados, que necesitan ser restaurados, Padre Santo. Yo te doy las gracias de antemano por los milagros, Señor, por los prodigios, Padre amado. Yo te doy las gracias, Señor, porque yo sé que almas van a volver, Señor, a poner la mano en el arado. Yo sé que almas van a llegar, Dios mío, a través de tu palabra, Señor, porque tu Espíritu Santo está convenciendo, Padre amado, de pecado a todo aquel, Dios mío, que ha de hacer salvo. Tú estás añadiendo, Padre amado, a tu propósito, todo aquel, Señor, que tiene un llamado, que tiene una asignación, Señor. Y yo sé que tú lo haces, Señor, porque tú eres bueno, Padre amado. Tú eres grande, misericordioso, Señor. Yo te pido, Señor, que tú pases carbón encendido por nuestros labios, Señor, y que no salga ninguna palabra de nosotras, Señor, sino tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y dejamos a nuestra hermana Michelle con la lectura de la palabra. Amén, gloria a Dios. La lectura de hoy va a ser en el va a ser el libro de Hechos, capítulo 9, versos 26 al 30. Libro de Hechos, capítulo 9, versos 26 al 30. Esta palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían
que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado, y contó que en Damasco Saulo había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Verso 30. Cuando se enteraron de ellos los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Gloria a Dios, aleluya. Y hoy vamos a estar dirigiéndonos a ustedes bajo el tema Cuenta en cero. Cuenta en cero es el tema que vamos a estar desarrollando, el que el Señor nos dio. Ese es el Amén. tema de esta preciosísima noche, tarde, como usted le quiera llamar. Y hoy yo quiero hablarte y decirte que cuando el Señor nos llama, así como llamó a Pablo, que en ese momento era Saulo, como dice la Amén. palabra, nosotros podemos ver que Saulo venía de persecución, era un perseguidor, él era un asesino, o sea, él tenía todo en su contra para no creer en su cambio. Y es ahí donde el Señor viene y hace una cuenta en cero. Es como que tú tengas una deuda, mira, incalculable. Y todo el mundo diga, pero esa persona ayer era pobre, esa persona estaba en deuda. ¿Cómo es que hoy esa persona está con todos esos bienes materiales? ¿Por qué? Porque los bienes materiales se ven más que los espirituales. Yo no sé si usted sabe eso, porque muchas Sí. veces no es lo que vemos por fuera, sino lo que hay por dentro. Y Pablo, que era Saulo, en ese momento estaba en medio del pueblo cristiano. Y algo que me llama la atención es que el mismo pueblo cristiano era el que no creía en él. ¿Por qué? Porque él lo perseguía a ellos. Amén. Recordemos que Saulo era uno que estaba encargado de él dejar que su fe fuera de lo que él creía. Lo que él creía era lo que él quería poner adelante. Y él estaba defendiendo lo que él había aprendido. Y él estaba persiguiendo aquello que él pensaba que estaban atacando lo que él creía. Y ahí es donde vemos que no le creen que él se había convertido, que no le creen que él estaba entre ellos con un corazón genuino. Es como que tú veas que el enemigo se entra a tu casa y tú dices, no, porque es lo que viene a espiar para después venir y saber cómo destruirnos. O como si fuera que él estuviera haciendo una estrategia. Por eso él no le creían. ¿Cómo confiar en una persona que nos está persiguiendo, que nos está haciendo el daño? Y vamos a dejar a nuestra hermana Michelle que hable un poquito más sobre el comienzo de esta introducción. Amén, amén, así es. Como dice la hermana Mabel, ellos tenían toda la razón por no confiar y tenían toda la razón por la cual temer en él. Entonces, ¿quién era Saulo antes de ser llamado Pablo? Quiero leer el verso 1 y 2 en el mismo capítulo 9, dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. El camino era los que creían en Jesucristo, así se llamaban ellos, lo del camino. Entonces, un poquito de historia sobre quién era Saulo antes de su encuentro con Cristo. Aprendí que él provenía de una familia muy respetada y se cree que su papá era fariseo. Pablo era un incrédulo en el cristianismo. Él aborrecía a los cristianos porque según sus estudios y su costumbre, el cristianismo era una amenaza al judaísmo. Él era un ciudadano romano, nacido en Tarso, pero se mudó a Jerusalén a muy temprana edad para estudiar bajo el rabino Gamaliel. Él dedicó su vida desde pequeño a defender la ley judía.
Pablo era un fariseo estricto y miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era un grupo que incluye sacerdotes, ancianos y escribas. Eran la máxima autoridad judicial y legislativa. Ellos interpretaban la ley sagrada, que muchos conocen como el Torá. Se dice que Saulo llegó a encarcelar y a maltratar a multitudes de hombres y mujeres cristianos. En Hechos capítulo 8 y capítulo 26 aprendemos que Pablo participó en la ejecución de Esteban, como mencionó el hermana Mabel, considerado como el primer mártir cristiano. Pablo entendía que él estaba haciendo lo correcto, como acaba de decir Mabel, para proteger su fe judía, viendo al cristianismo como una perversión. Entonces, él estaba haciendo, o sea, para él estaba en lo bien, ¿verdad? Hasta que tiene un encuentro con Jesucristo que cambia su vida radicalmente. Y le doy paso a Mabel para que hable un poquito sobre eso. Bueno, humanamente hablando, Saulo tenía la cuenta llena, llena, pero llena de Sí. De pecados. pecado, wow. Wow, llena, pero llena de pecado. Pero pasó algo en el camino. Este capítulo 9 es un capítulo que, wow, yo me lo gozo, yo me lo gozo. En Hechos 9, 4 al 5 dice, cuando Jesús le salió al encuentro a Damasco, cuando él iba para Damasco, Jesús viene y lo confronta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahí es donde sucede algo poderoso. Ahí es donde sucede la transformación. Ahí es donde viene a cambiar esa cuenta llena de pecado. Aleluya. Una cuenta que estaba llena de pecado. Viene el Señor y la pone en cero. Pero algo que me llama la atención y puedo sentir el Espíritu Santo de Dios en esta Gloria a hora Dios. es que no fue por obra, no fue por mérito y no fue por religiosidad. Jesús le salió al encuentro a Saulo porque lo estaba persiguiendo. Era un hombre que estaba haciendo piedra de tropiezo para aquellos que querían esparcir el evangelio a toda criatura. Él estaba callando la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del Padre, nosotros estamos hablando por Jesús, estamos hablando, Él está usando nuestra boca. Y a mí me gusta porque Jesús no le dice, ¿por qué estás persiguiendo a mis seguidores? ¿Por qué estás persiguiendo? ¿Por qué estás matando a los que me siguen a mí? No. ¿Por qué me persigues a mí? Le dice Jesús. A mí, es contra mí que tú estás Wow. levantando la mano. Y muchas veces aquí es donde yo quiero caer y que tomemos en cuenta de que no podemos levantarnos contra aquel que está trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque nos va a salir Jesús al encuentro. Pero que cuando Jesús llega, Él cambia todo. Y Él transforma esa cuenta. Y Él nos enseña que por más obra que nosotros hagamos y por más mérito que nosotros tengamos, como decía mi hermana Michelle, porque ella estaba hablando del resumen de nuestro hermano Saulo. Porque Saulo tenía conocimiento de la palabra, pero no se le había revelado la palabra en vida. Porque aquí es donde vemos que sus oídos fueron abiertos y él pudo escuchar la voz de Jesús. Y él pudo entender a quien él estaba persiguiendo. Porque cuando nosotros nos detenemos a leer la palabra, nos damos cuenta de que él tenía todo lo que él tenía que hacer, él lo estaba cumpliendo al pie de la letra. O sea, él estaba cumpliendo la ley, él estaba cumpliendo, él estaba haciendo obra, él estaba marchando, o sea, él estaba trabajando. Según él entendía, él estaba trabajando para el reino, pero no era así. No era así como era que Dios lo quería. Por eso nosotros no tenemos la salvación por obra, ni tenemos la salvación por méritos humanos, ni tenemos la salvación por religiosidad. Qué lindo es el Señor cuando Él nos muestra esa cosa. Porque en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué lindo. Cuando las cosas viejas ya pasaron, he aquí, yo la he hecho toda nueva, dice el Señor. Las cosas viejas ya no van a seguirte.
son las cosas nuevas. Y vemos que él estaba haciendo el cambio. Él estaba caminando, él tuvo un encuentro, él solamente le faltaba ese choque. Él le tocaba caerse del caballo para él poder encontrar a Jesús y Oh, escuchar gloria a su voz Dios. y poder entender que él estaba haciendo mal, mi hermana Michelle. Gloria a Dios. Qué bonito es Dios. Como usted acaba de decir, él tenía conocimiento de la ley, pero le hacía falta un encuentro con el Dios viviente, ¿verdad? Y eso me lleva a querer hablar un poquito. Vamos a seguir en el verso 5, que cuando Saulo le responde a Jesús. Y este es Jesús resucitado. Y quiero también notar aquí que Saulo, cuando era Saulo, no, según entendemos, no conoció a Jesús como ser humano, sino fue ya resucitado que tuvo su encuentro con él. Y esto es muy importante, el por qué. En el verso 5 dice, él responde, ¿quién eres, Señor? Preguntó. Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atontitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Como Mabel estaba diciendo, algunos de nosotros a veces tenemos que tener un choque, ¿verdad? Un tope con el Dios viviente para poder abrir los ojos y conocer de Él. Entonces, dice aquí, se levantó del suelo, no abrió los ojos, no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer y sin beber nada. En el verso 10, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Ándale, dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone la mano sobre él para que recobre la vista. Me voy a detener ahí un poquito para decir esto. Um, Me pregunté mientras leía, ¿por qué Jesús esperó después de la resurrección revelarse a Saulo? Yo estoy muy segura de que Jesús había escuchado hablar de Saulo porque era bien conocido entre los judíos y entre los cristianos. ¿Por qué espera Jesús después de la resurrección? Yo escribí, no es una coincidencia. Saulo, al ser fariseo, creía en la resurrección, a diferencia de los otros grupos religiosos como los saduceos. Jesús usó algo que él sabía que Pablo no podía negar. Es importante saber que los fariseos y muchos judíos respetaban a Jesús como un maestro, como una persona que conocía la ley escrita, pero ellos no creían que él era el Hijo de Dios. Por eso es que este encuentro que Pablo tiene con Jesús es esencial en establecer a Pablo como un apóstol. Pablo así pudo creer que Jesús no solo era un buen maestro, pero era el Dios vivo. Ahora, ¿por qué Dios le quita la vista a Saulo? Me pregunté mientras leía, ¿verdad? Y aquí le voy a dar paso a Mabel, a ver qué ella opina sobre la vista de Saulo. Perdió la vista por 3 días y no podía ver Simbolismo, son las cosas de simbolismos Dios. de que Sí, cuando nosotros estamos ciegos. amén, amén, amén. Sí, es una buena perspectiva, es un buen simbolismo. Y 3 días a lo justo. Yo escribí Wow. aquí, a algunos Dios no tiene que quitar algo. A veces no tiene que herir, a veces no tiene que romper el corazón, no tiene que apartar para que lo busquemos y le creamos. Como dije al principio, algunos llegamos a los pies de Cristo después de una tragedia. Saulo pudo conocer que él era el Dios de Israel que le hablaba, no solo un buen maestro, como aún creen muchos judíos en el día de hoy, pues le quitó la vista y a los 3 días se la devolvió a través, no de cualquiera, pero de Ananías, un creyente y seguidor de Jesucristo. Gloria a Eso, Dios. eso hace Dios, amén. Amén, Um, amén. sí, no sé si usted tiene algo que agregar, hermana, antes de seguir. Bueno, yo voy a saludar
lo que están ahí en sintonía, compartiendo Ok. junto con nosotras. Un saludo para el pastor Henry Rivera, nuestra hermana Sonia Fortunato. Saludamos también a mi tía Débora Cordero, mi esposo Eliasel, Dios te bendiga. Saludamos también a Ministerio Poder de Dios en Acción, Generación Sin Límites, Boston. Y saludamos a todos aquellos que están ahí en sintonía, los que no comentan, los que están ahí, pero no comentan. Usted también los saludamos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bueno, yo voy a pasar a un punto aquí, que está en Hechos 26, donde leyó mi hermana al principio, que dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todo le tenía miedo y no creían que fuese discípulo. Qué triste es cuando ya nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros de corazón pedimos perdón al Señor y todo eso, y tratamos de juntarnos con los hermanos, pero nuestra reputación no persigue. Pablo estaba siendo perseguido por lo que había sembrado. Lo que él sembró era lo que él estaba cosechando. Pablo aquí viene a una de las pruebas más duras que pudo haber atravesado. Dios ya lo había perdonado, pero la gente no. La gente no había perdonado a Pablo. ¿Por qué? Por todo lo que él había hecho. Él estaba pasando por un proceso de desierto, cuando todo el mundo se te va, cuando todo el mundo se quita. ¿Por qué? Porque podemos ver que en este momento, con lo que él estaba aliado para cometer todas esas atrocidades, él tuvo que dejarlo a un lado. Él vino siendo como enemigo de su amigo. ¿Por qué? Porque él tenía quienes le daban carta para que él pudiera entrar a Damasco, para que él pudiera entrar a los lugares a perseguir a los cristianos. Pero ¿qué pasa? Aquí el Señor lo pone a él en una prueba, porque vamos a pasar por el desierto para formar un carácter y depender de Dios. Saulo aquí tuvo que aprender a conocer al Señor, porque a pesar de que los discípulos no le creían, él no se echó para atrás. Él no dijo, bueno, pero allí yo estaba más cómodo, déjame irme, como el pueblo de Israel, que a cada rato se arrepentía de haber salido de Egipto y iba camino a la tierra prometida. Dios ya lo había llamado, Dios ya lo había transformado, pero los hombres seguían viendo su pecado. El Señor ya le había puesto la cuenta en cero. Y yo siempre he dicho esto, y a mi esposo yo creo que se lo he comentado y le he dicho que nosotros podemos pedir perdón, pero las consecuencias siempre van a estar ahí. Por Así eso es que nosotros tenemos que pensar mucho antes de hacer algo, porque todo en la vida tiene consecuencia. A mis hijos yo les digo, si bebe mucha agua te va a dar hipo. Si come mucho te va a doler la barriga. Todo tiene consecuencia. Y Pablo no iba a venir, todo no le iba a salir en viento en popa. Aunque su cuenta estaba en cero, él tenía que pasar el proceso de dar fruto. ¿Por qué? Amén. Porque el Señor dice que por su fruto lo conoceréis. O sea que él tenía que mostrar que verdaderamente él había sido transformado. Dios bendiga a mi tía Margarita Irene Cordero, que está en sintonía. Él tenía que mostrar esos frutos de arrepentimiento. Óyeme, escuchar con Bueno, atención, escuchar lo que la gente decía de él, escuchar de todo lo que él hacía. Óyeme, eso debe de haberle dolido a Saulo. ¿Por qué? Porque cuando tú chocas con Jesús, tú lo que quieres es estar en paz con todo el mundo. Tú le quieres amén. pedir perdón hasta el que no te ha hecho algo. Cuando Jesús te pone la cuenta en cero, tú llamas todo aquel por si acaso, porque tú quieres que se mantenga esa relación, porque tú quieres que esa paz, ese amor, eso que se siente en el primer amor, óyeme, cuando tú estás enamorado. Verdaderamente, tú quieres que todo el mundo lo sepa, pero tú quieres darle a entender a esa persona que tú te arrepientes. Aleluya. Que la Wow. gente no te crea no significa que Dios no está contigo. Entiende. Amén. No Amén. significa que Dios no te ha perdonado. No significa que tú no estás siendo restaurado.
No te agobies si tu pasado te persigue. No te sientas mal si te menosprecian por quien tú eras ayer. Recuerda que el tiempo demostrará verdaderamente si tú eres quien dices ser. Si tú dices ser discípulo del Señor, los frutos que te van a perseguir a ti van a demostrar quién tú eres para Él. Óyeme, cómo Él te transformó y podrán darle gloria a Dios. Hay momentos donde tu pasado habla más fuerte que tu presente. Tu testimonio todavía no convence y tu cambio es real, pero siente. Óyeme, un cambio que solamente tú conoces. Amén. Aleluya. Solamente tú sabes cómo tú eras en tu interior. Solamente tú sabes los rencores que tú guardabas. Solamente tú sabes la falta de perdón que tú tenías. Y es ahí donde tú dices, pero es que ya yo me siento libre. Pero es que ya yo no soy culpable. Saulo pasó por eso. Saulo pasó por todo lo que nosotros como nuevos creyentes pasamos cuando venimos de andar por nuestros deleites y pecados. Cuando nosotros venimos de andar por la vida como que no tenemos que pagar al final. Pero qué lindo es Dios, que Él nos da una cuenta en cero, pero nos acompaña en el proceso, mi hermana Michelle. Wow. Amén. Muy bonito relato y muy cierto lo que Saulo pasó y vivió. Mientras usted leía Hechos capítulo 9, 26, que dice que los discípulos le temían, y pienso que le temían, ¿verdad? Los cristianos, pero entonces los judíos ahora, cuando ya él es Pablo, ahora ellos lo quieren matar. Qué chistoso es. Antes lo amaban, ahora está siguiendo a Jesús, y los que lo amaban ahora lo aborrecen. Me escribí aquí, Pablo era muy conocido entre muchos. Tenía mala fama entre los cristianos porque los perseguía y los encarcelaba y lo maltrataba. Tenía buena fama entre los judíos por defender la ley judía con pasión, carácter y entrega. Era considerado uno de los mejores fariseos y muy celoso de su secta y la defendía. Esta pasión y coraje que él tenía hacia los cristianos, ¿verdad? Después de su conversión a Cristo, vemos como esa misma pasión, esa certeza con la cual él perseguía y defendía la honra de la ley judía, ahora la usa Cristo para su gloria. Eso hace Dios con nosotros cuando nos saca del mundo, como dicen muchos. Nuestro corazón cambia, nuestra mente cambia, somos nuevas criaturas, como leyó la hermana Mabel, pero esa personalidad, ese carácter, esa pasión, Dios la usa para su gloria, porque todos somos necesitados en el reino de Dios. Yo tengo muchos hermanos que tienen talentos y gracia para la adoración, algunos para predicar el evangelio en las calles, algunos para leer todos somos necesitados porque son talentos que Dios nos da desde antes de nacer, ¿verdad? Pero cuando no conocemos de Él, lo usamos para cosas malas. Y luego cuando venimos a los pies de Cristo, Él usa esas mismas cosas, aunque ya nuestra mente es diferente porque hemos nacido de nuevo. Y me baso a lo de Pablo y Saulo. Saulo era muy estudiado, era legislativo, era una persona que conocía la ley, venía de una familia de mucho poder. Y Dios usa eso para que él predique a los gentiles, no a los judíos. Él pensó que Dios lo iba a usar para ir a predicar en las sinagogas a los cristianos donde él lo perseguía, pero Dios le dice que no, que su llamado es con los reyes, con los gentiles, con gente importante. Entonces vemos cómo Dios está, no sé, en todo lo que Dios hace es con propósito, intención, es con detalle, es perfección. Escribí aquí, después de su conversión a Cristo, vemos que esa misma pasión, certeza, furor con la cual él perseguía a los cristianos y defendía con honra la ley,
solo que ahora está caminando en verdad, que es en Cristo. Ahora él tiene el amor de Dios y está lleno de su Espíritu Santo, algo que él antes no tenía. Eso hace Dios con el que él llama. Él nos cambia la mente y el corazón y nos da su espíritu, pero nuestra personalidad, nuestros talentos. Y cuando digo personalidad, no digo mala personalidad, digo, por ejemplo, Mabel, no sé si me explico. Hay personas, por ejemplo, que tienen como esa gracia, por ejemplo, como usted para hablar, ¿verdad? Para hablar un público. Quizá Sí. antes de conocer a Cristo tenías esos mismos talentos, pero ahora lo estás usando para o quizás no, ella dice que no, quizás no. Dios da cosas nuevas también, pero también vemos como Dios usa el Lo carácter y lo usa, aprendido para su gloria. amén, para su gloria. Entonces puse aquí, todos somos usados y necesitados en el reino de Dios para hacer diferentes funciones. Así que no importa tu pasado, lo que hacías antes, Dios y solo Él tiene el poder de sacarte de allí y usarte en su reino para traer otros a Él, a la salvación eterna, porque no se trata de nosotros. Claro, Amén. nosotros conseguimos los beneficios de ser llamados y de ser renovados. Y como es el tema que es borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Dios nos perdona todos nuestros pecados. Am, Cuando yo primero vine a Cristo, también mis familiares me decían, tú todavía eres cristiana, como que si era un cambio de la noche a la mañana y no entendían que es un proceso para toda la vida. Claro que sigo siendo cristiana. Es un proceso y Dios cambia de adentro hacia afuera. Y mientras no va cambiando por dentro, eso se va reflejando en lo externo. En Lucas capítulo 5, Jesús le dijo a Simón Pedro, cuando lo ve pescando junto a su hermano Andrés en el mar de Galilea, le dice, no temas, ahora serás pecador de hombre. Jesús le dice esto a Pedro después de una pesca milagrosa, donde le dice a Pedro que dejará de pescar peces y se convirtiera en un pescador de hombres de personas. Esta declaración de Jesús significa un cambio de trabajo profesional de estos hombres a un ministerio espiritual de difundir y compartir el evangelio. Cuando Dios te llama, Él interrumpe tu vida, pero te da una mejor. Y eso Aleluya. hizo Él con Saulo, que ahora es Pablo. Amén. Nos da una vida con propósito. ¿Cuántas personas conocemos a personas que lo tienen todo, financieramente, familia, fama, pero dicen, no me importa vivir o morir porque no tengo propósito? Entonces, aunque sufrimos en Cristo, aunque quizás nuestros familiares no crean en nuestro cambio o hasta entre los mismos cristianos no crean que en realidad servimos y creemos en Cristo, nosotros sí sabemos y Dios sí conoce el corazón del hombre y como puse aquí, Él nos da una vida con propósito. En Cristo vivimos con propósito. Aún en el sufrimiento encontramos gozo y paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque tenemos al Dios vivo como centro de nuestra vida. Amén. 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 Yo quiero leer Salmo 27:10 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y vemos que Saulo pasó un proceso bien difícil. Saulo pasó un proceso donde todo lo que él tenía seguro se fue a la nada. Porque eso es lo que hace el Señor cuando no tiene que entregar la cuenta en cero. Él va a quitar todas nuestras comodidades y no va a pasar por el desierto, por el sedazo. Y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar verdaderamente que amamos a Dios. No por lo que tenemos, no por lo que Él no pudo haber dado, sino por su gracia, por aquello Amén. que Él nos entregó. Y algo lindo que podemos encontrar en la palabra es que todos necesitamos un Bernabé. En Hechos 9:27 dice, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles. Bernabé lo introdujo, Bernabé lo hizo parte, Bernabé dio la credibilidad de Pablo. O sea, Bernabé trajo a Pablo. ¿Para qué? Para que creyeran en él. Dios siempre levanta un Bernabé dentro de nosotros. Amén. Bernabé significa hijo de consolación. A pesar del rechazo,
A pesar de los golpes, a pesar de haberse caído del caballo, a pesar de haber perdido la vista por 3 días, a pesar de que el Señor estaba mandando para que le abriera los ojos, no quería ir hasta escuchar que él iba a hacer, él iba a pagar, él iba a sufrir por el evangelio. Óyeme, a pesar de que el que tenía la sanidad para Pablo no quería dársela, el Señor levantó a un Bernabé, a un consolador, a un hijo de consolación, porque el Señor no te va a llamar con un propósito grande y te va a borrar la cuenta y te va a dejar solo. No, el Señor va a ayudarte. ¿Para qué? Para que tú puedas seguir. Cuando nadie Amén. cree en ti, Dios levanta a alguien que ve tu llamado, alguien que habla bien de ti y alguien que intercede por tu proceso, Gloria alguien a que Dios. ora porque el Señor te ayude, alguien que está ahí clamando y gimiendo en el secreto. ¿Para qué? Para que puedas llevar a cabo la obra que el Señor ha puesto en tus manos, para que el plan y el propósito de Dios, ¿por qué? Porque nosotros estamos aquí caminando bajo la gracia del Señor para cumplir su plan perfecto, porque Él no hizo parte del plan. Por eso nosotros tenemos que confiar de que el Señor no nos va a dejar solo. Y si venimos a Él y tenemos una cuenta muy grande, no hay cuenta grande ni pequeña para el Señor si nosotros nos arrepentimos de todo corazón. Vemos que Pablo se arrepintió, vemos que Pablo fue convencido por el Espíritu Santo, que él cayó de ese caballo y él duró esos 3 días y volvió y recuperó su vista y volvió y analizó y pudo meditar. Yo no me imagino su mente de confusión. Yo no me imagino porque él se chocó con el maestro y le Amén. salió al encuentro y lo ayudó a entender. Pero ahí vienen las provisiones del cielo para nosotros cuando estamos en el desierto. Cuando estamos en el desierto, el Señor va a mandar hasta las aves para que nos alimente, para que nos fortalezca, porque Él nos ama, Él es nuestro Padre. Él es Padre de nosotros y Él no va a permitir que nosotros perezcamos más de lo que podamos soportar. Que aunque tu cuenta el Señor la deje en cero, no significa que tú no vas a pasar por el desierto. Eso significa que vas a venir de nuevo fortalecido para poder cumplir con lo que Él te está demandando. No fue Pablo quien se defendió. Eso sí me gustó ahí. Pablo no tuvo que abrir la boca para defenderlo. Bernabé vino a su auxilio porque el Señor va a buscar quien te defienda. Él no te Amén. va a mandar a la guerra sin alma. Él no te va a mandar a ti a meterte donde no te van a socorrer. Puede ser que el 90% esté en tu contra, pero va a haber un 10% que vas a levantar bandera y va a decir, no, pero que yo puedo dar fe y testimonio de su conversión. Yo puedo dar fe y testimonio que cuando le propusimos un plan X, esa persona dijo no, porque yo soy cristiana. Muchas veces nos encontramos en aprietos común y corriente, donde no quieren venir a envolver en situaciones después de tener la cuenta en cero. Y nosotros decimos no, porque es que eso no le agrada a aquel que me llamó y se lo encuentran grande y se alarman. ¿Por qué? Porque el Señor, Él nos va a ayudar a nosotros en medio del proceso. Amén. Bernabé dio testimonio de Pablo. Y aquí en Proverbios 18:16 dice, el don del hombre le enchanza el camino. Óyeme, el camino es abierto cuando nosotros confiamos en el Señor. Y es lindo que dependamos de su amor y de su misericordia. Porque cuando nosotros venimos a Él, Él pone la cuenta en cero. Pablo tenía la cuenta llena de pecado, pero el Señor la puso en cero para que Él empezara a ahorrar para los reinos del cielo. ¡Qué lindo, Gloria a eh! Dios. Mi hermana Michelle. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quería leer algo que dice Pablo en Filipenses 3 y en Segunda de Corintios. Pablo declara en Filipenses 3, verso 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. En Segunda de Corintios, Pablo dice, capítulo 4, verso 17,
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo, un hombre que lo tenía todo, recursos, inteligencia, empleo, respeto y influencia, lo cambia todo por seguir a Jesús. Aún el temor de los seguidores y el odio de los que lo que antes lo amaban no lo detuvo. Puse aquí, en conclusión, Jesús necesita creyentes de todas diferentes facetas. Él nos escoge y nos saca de donde estemos. Es Él quien nos elige y nos usa para su honra y su gloria, para que muchos sean salvos. Pablo dedicó su ministerio para predicar el evangelio a los gentiles, porque ese fue el llamado y el ministerio que Dios le dio. Él nos llama, nos da una nueva identidad, nos aparta, nos quebranta si es necesario, nos da una misión para dar fruto, como leímos la semana pasada en Juan 15. Nos llena de su poder, gracia, favor y amor, como hizo con David. Nos cuida y nos guía, como hizo con Saulo. Y nos pone personas a nuestro lado para ayudarnos, como hizo con Bernabé. Algunos nos temerán y otros nos odiarán, pero Cristo nos dio advertencia sobre esto. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aquí dice, y tenemos que entender esto en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Cuenta en cero no Amén. significa vida sin oposición, significa nueva identidad, nuevo propósito, nueva dirección, pero también nuevas pruebas, nuevos ataques y nueva dependencia de Dios. Gloria a Dios. Óyeme, hoy Dios te dice, no vivas esclavo de tu pasado, no te definas por lo que fuiste, no esperes que todos te entiendan. Amén. Si Dios te puso la cuenta en cero, camina como un perdonado. Camina como una persona que fue perdonada, que fue redimida, que fue restaurada, que fue escogida y que fue útil. Óyeme, Pablo fue útil para hoy nosotros poder hablar, para nosotros tener un ejemplo de restauración, un ejemplo de cómo caminar en fe, de cómo seguir adelante, de saber que vendrán pruebas, dificultades, pero que a pesar de eso, óyeme, el gozo de la salvación es lo que tenemos que tener al frente. Cuando nosotros sabemos y entendemos a quién nosotros le servimos, quién nos llamó, no nos va a importar lo que estén diciendo, ni de lo que estén hablando del quien tú eras. Quien tú eras no define nada. Ahora, quien tú eres es lo importante. Y como yo mencionaba anteriormente, nosotros estamos ahora trabajando para el reino y todo lo que estamos acumulando en esa cuenta que el Señor nos entregó es para el reino. Procuremos que esa cuenta que el Señor nos entregó en cero esté digna y delante de Él podamos ser llamados siervo fiel, siervo bueno, aquellos siervos que hicieron la voluntad de Dios a pesar de las oposiciones, a pesar de las señalaciones, a pesar de lo que digan las personas, porque siempre va a haber alguien que no le guste como tú hablas, siempre va a haber alguien que no le guste como tú caminas, siempre va a haber alguien que se oponga a lo que Dios depositó dentro de ti, porque recuerda que tu diseño no es una copia, tu diseño es original, porque como Él tuvo un encuentro, así lo tuvo con Pedro, así lo tuvo con Juan, así lo tuvo con Mateo, así lo tuvo con Lucas, con cada uno de los apóstoles, el Señor tuvo un encuentro y tuvo que ponerle su cuenta en cero, porque cada uno de ellos tenía sus pecados ahí que tenía que dejarlos. Y es tan lindo que nosotros podemos ver que si ellos pudieron resistir y persistir, nosotros también lo lograremos, porque la victoria está más cerca de lo que nosotros pensamos. La victoria está ahí. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para ti. Pueden decir quién tú eras, pero ahora pueden decir que tú estás en Cristo. Amén. Que estás en Cristo para obedecerlo, para caminar con Él y serle fiel en cada momento, en cada paso que des.
sin importar cómo se levanten las olas del mal contra ti, sin importar que las aguas sepan saladas. Camina confiando en el Señor y pon tu mirada en Él, porque esa cuenta en cero se puede llenar de lo que tú eras antes o se puede llenar de lo que el Señor quiere que tú lo llenes, porque tenemos que entender que Él nos ha dado libre albedrío y es nuestra decisión de nosotros ser perdonados y caminar bajo ese perdón. O ser perdonado y vivir como los sinvergüenza y hacer lo que nosotros queramos y perder esa cuenta tan hermosa que el Señor nos entregó. Debemos de ser sabios. Debemos de saber que si el Señor nos llamó y nos limpió, van a haber oposiciones, pero el Señor está ahí para ayudarnos y siempre habrá un verdadero dispuesto a ayudar y caminar con nosotros. Amén. Mi hermanas Michelle. Amén, gloria a Dios. Quería, mientras usted hablaba y hablaba que el Señor nos da cuenta nueva, la borrón cuenta nueva, pero también me puse a pensar que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Antes, o sea, que es, su muerte cubrió nuestros pecados, antes y después y mientras. So, caminar en Cristo no significa, como dijo la hermana, que no va a venir con sus, ¿cómo diría? Challenges, o sea, Pruebas. con pruebas. No significa que no vengan las tentaciones, porque el cuerpo, aún estamos en este cuerpo, ¿verdad? Pero nuestra mente ha sido renovada, pero la gracia de Jesucristo es suficiente para nosotros todos. Su gracia, su Espíritu Santo. Antes de yo conocer al Señor, yo me consideraba una persona buena. Yo decía, pero yo soy buena, pero entiendo ahora que el único bueno es Él y el ser bueno no es suficiente, ¿verdad? Para la salvación, porque no son los actos, no son los hechos. Saulo, él entendía que él era bueno, él entendía que lo que él hacía, lo hacía por bien, él estaba en lo correcto, hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y eso sucede con muchos de nosotros que dicen, pero yo no necesito ir a la iglesia, no necesito entregar mi vida a Cristo porque yo soy bueno, yo doy dinero, yo hago esto, yo ayudo a mi mamá, yo ayudo a mis familiares, pero el ser bueno no nos da entrada a la vida eterna. Solo la sangre de Cristo, solo el Amén. arrepentimiento, solo venir a Él. Si lo que están escuchando, si escucharon este mensaje y sienten que tienen que venir a Cristo de nuevo, quizá lo hicieron cuando eran pequeños, hace muchos años atrás, ese es el momento de hacerlo porque nunca es tarde para el Señor. Él siempre está ahí esperando que hagamos así, toquemos la puerta y Él la va a abrir y está dispuesto. Él no perdona. Él es un Dios vivo, poderoso, bueno, pero misericordioso Misericordioso. con nosotros. Y si después de escuchar la conversación de hoy, dices, sabes que necesito venir a Cristo, um, con una simple oración que hacemos, Él nos escucha y nos acepta y tu vida nueva puede empezar en el día de hoy. Solo no tiene que ser simplemente con lo que le pasó a Saulo, ¿verdad? Que se cayó, perdió la vista, escuchó al Señor y desde ese momento él creyó en Él y decidió seguirlo. Entonces, si alguien está escuchando el mensaje de hoy y siente en su corazón aceptar a Jesucristo y quiere aprender más, hermana Mabel, si usted puede hacer la oración de Amén, salvación. amén, Amén. amén. Dios bendiga a mi hermana Karina de Muñón y a mi hermanita Xochi Sorto en esta Amén. preciosa tarde. Hoy yo quiero dejarte saber que eh, tal vez tú sientas que fallaste, que te apartaste y que dañaste tu testimonio. El Señor te trajo a escuchar esto para poner tu cuenta en cero. Amén. No es un borrón humano, es un borrón por la sangre de Cristo. Amén. Isaías 1:18 dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a El Dios. Señor hoy nos restaura, el Señor hoy nos acerca a Él. Y podemos decirle ahora y hablarle y abrirle nuestro corazón y pedirle en oración que nos liberte, pedirle al Padre que nos perdone,
que venimos delante de Él con un corazón humillado, con un corazón rendido, con un corazón que sabe que tiene una cuenta llena de pecado, pero que a partir del día de hoy esa cuenta será en cero que el Señor la pondrá, porque nos arrepentimos de todo corazón. Pidámosle perdón al Señor y pídele al Señor que escriba tu nombre en el libro de la vida. Pídele al Señor que nunca permita que ese nombre sea borrado. Pídele al Señor que te dé fuerza para poder verlo, conocerlo, para llegar a ese día cuando la trompeta suene y puedas ser levantado por el Espíritu Santo y poder reunirte con Él. Pídele al Señor de todo corazón, abre tu mente, abre tu boca y háblale porque Él te escucha. Él está pendiente de todo aquel que clama, porque Él está ahí y su oído está presto para escucharte. No importa qué tan negros sean tus pecados, porque el Señor limpió y pagó con la sangre poderosa. Cristo pagó, Cristo fue crucificado por todo nuestro pecado. Así que pídele perdón de tu boca, confiésale al Señor y tú verás que tu nombre será escrito en el libro de la vida. Es tan lindo cuando nosotros confiamos que lo que decimos Él no oye y Él nos ayuda a cumplirlo. Y que si tú estás cerca de una congregación, llega, ve, escucha palabra del Señor. No permita que el enemigo robe tu salvación. No permita Amén. que el enemigo robe tu paz. Y no importa si vienen y te acusan y te señalan, porque el Señor está ahí. Siempre habrá un Bernabé para ayudarte. Siempre Amén. habrá alguien para socorrerte. El Señor recibió tu perdón. Renunciamos a la culpa, el pasado y la condenación y declaramos que nuestra cuenta está en cero por la sangre de Jesús. Levántanos, restáuranos y úsanos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a mi Amén. hermosa madre Lucy Morla que acaba de hacer entrada en este su programa Borrón y Cuenta Nueva. Hemos llegado al final de Amén. nuestro programa, pero sabemos que no hemos gozado, no hemos disfrutado este tema. Amén. Cuenta en cero. Y así como Dios lo hizo conmigo, así como Dios lo hizo con mi hermana Michelle, como lo hizo con Pablo, así el Señor lo hará contigo. Él Amén. pondrá, óyeme, esa cuenta en cero. ¿Para qué? Para que te goces en Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta un próximo programa. Mi hermana Michelle se despide. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós a todos.